Hola, buen día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a este podcast semanal, La dosis hacia el veneno. Y los invito a que me acompañen cada semana a explorar el genial mundo de los principios activos, moléculas diversas y sus efectos sobre el cuerpo humano y animal. Sean todos bienvenidos. Y estamos aquí grabando el día de hoy con Filmora, Wondershare Filmora. Que bueno, estoy aprendiendo a usarlo, ahí la llevo. Espero que este la segunda parte del episodio 3 quede decente. Y bueno, esperemos que todo el audio esté como en el mismo nivel, etcétera, etcétera. Vamos aprendiendo. Y bueno, la primera parte del episodio 3 nos quedamos. Voy a hacer un poquito de esta cuestión de recapitulación para que no nos perdamos y recordemos como de qué estábamos hablando. Les había contado una historia de un desayuno hipercalórico, ¿no? Y el viajecito que generaba dentro del cuerpo hasta que se convertía en ATP. Entonces desayunábamos muy fuerte, ¿no? Mucha azúcar. Normalmente cuando comemos mucho azúcar viene acompañado de mucha grasa. Y bueno, la masticábamos, ingeríamos, llegaba a estómago para prepararse en bolo alimenticio, pasaba a intestino delgado y ahí se transportaba, bueno, se absorbía más bien hacia el compartimiento sanguíneo. Y de ahí se repartía a todas las células para ser utilizado y biotransformado en forma de energía y otras moléculas que requiere el cuerpo, pero básicamente era ATP, adenosintrifosfato y agua. Y esto lo hacía con la ayuda de la insulina, que es una hormona peptídica que libera nuestro maravillosísimo páncreas. Una vez que sensaba cuánto había de glucosa en sangre y entonces liberaba la cantidad necesaria de moléculas de insulina para poder llegar esa insulina a su receptor específico de membrana en todas estas células que lo requerían, fosforilar el receptor para a su vez abrir el transportador de glucosa, el famoso GLUT4, así permitir la entrada de glucosa a la célula y esta ser biotransformada en ATP y agua, entre otras cosas, ¿no? Mediante el ciclo de Krebs. Habíamos hablado que esa era la parte normal y habíamos hablado también de que cuando se excede el consumo de azúcares, comienza a liberar cada vez más insulina el páncreas hasta que llega un momento en el que se agota y deja de liberar la suficiente cantidad de insulina. Pero además también hablábamos, ¿no?, de este fenómeno que sucede a nivel celular, a nivel de receptores, que cuando hay demasiado ligando, en este caso la insulina, se presenta, ¿no? Podemos observar este fenómeno llamado downregulation, que es regulación a la baja de la cantidad de receptores que se están expresando en la membrana celular. Perdonen ustedes. Y entonces ya no había quien fosforilar esos receptores porque ya no había receptores. Entonces nadie abría esa puerta de garage de la que hablábamos, que son los GLUTs. Y entonces esa azúcar, esa glucosa consumida no podía ser utilizada para la formación de ATP, ¿no? Y a esto se le llamaba resistencia a la insulina. Conforme pasa el tiempo, hay un periodo, ¿no?, prediabético, prediabetes tipo 2, donde todavía podemos revertir este proceso de resistencia a la insulina si corregimos evidentemente la alimentación, hacemos un poco de ejercicio, algunas ocasiones con ayuda de algún medicamento hipoglucemiante. Pero si esto no sucedía y continuábamos con esta historia en un transcurso de X tiempo, ¿no?, podían ser meses o años, normalmente son años, entonces el individuo podía alcanzar el estatus de diabetes mellitus tipo 2, donde ya no nada más no se produce la insulina, sino que además no hay receptores y entonces el paciente está hiperglucémico, insulinémico un tiempito nada más hasta que disminuye totalmente. Normalmente se acompaña con mucho colesterol porque las alimentaciones, ¿no?, de personas que pues desgraciadamente no tienen esta información, ¿no?, de cómo comer bien,
pues creen que haciendo 1 o 2 comidas al día o no comiendo nada también, ¿no? Están cuidando su salud y pues ni al caso, ¿no? Hablábamos de todos estos factores que tienen que ver con la alimentación y también con el ejercicio, con la movilidad, con este ejercicio aeróbico que ayuda, ¿no? Contribuye enormemente a el mantenimiento, pues, de nuestra salud y de nuestro metabolismo celular. Bueno, nos habíamos quedado ahí, pero me faltaba platicarles la historia, ¿no? De cómo, por qué nos echan, ¿no? tanta culpa, ¿no? A individuos que en algún momento tenemos o tuvimos o tendremos sobrepeso u obesidad. Y recordarán ustedes que les mencionaba que cuando se consume demasiadas azúcares o harinas, que son carbohidratos en conjunto, no nada más producen ATP y agua. Cuando esto es en demasía, ¿no? Sufren una biotransformación a triglicéridos. Seguramente los han escuchado hablar porque todo el mundo les tiene miedo, ¿no? También son muy buenos en cantidades, como siempre lo digo, en cantidades adecuadas. Son una cosa maravillosa porque ayudan a la, digamos, a la estructura, mantener la estructura de las membranas, de los organelos. Entran en muchos ciclos, ¿no? Que podemos aprovechar para formación de otras estructuras, de otras moléculas intracelulares. El problema es cuando estos triglicéridos ya no hayan ni qué hacer, ¿no? Ya no tienen sentido en la vida. Y entonces, pobrecitos, pues andan ahí navegando en sangre, ¿no? Oxidándose, generando daño endotelial, que es la capa más interna de todos los vasos sanguíneos. Y esto predisponiendo a hipercoagulabilidad, a daño evidentemente del vaso sanguíneo y a la formación de ateromas, ¿no? Porque además acuérdense que platicábamos que tanto la glucosa como los triglicéridos y otros lípidos, ¿no? Se oxidan, ¿no? ¿Y por qué se oxidan? Ahorita lo vamos a platicar. Resulta que, bueno, estamos consume, ¿no? Carbohidratos, no hacemos ejercicio, hay aumento de estos triglicéridos y estos se tienen que guardar en algún lado, además de la parte que se queda en sangre. ¿Y hacia dónde se van? Habíamos hablado también en algún momento de los adipocitos. Son estas células grasas maravillosas, de veras, son células bien simpáticas y las mantenemos como a raya y en cintura, literal, ¿no? Y cuando están, digamos, delgadas igual que el dueño, ¿no? En su diámetro natural, que es aprox unos 30 micrómetros, unas 30 micras de diámetro, o sea, son más chiquititos todavía que un cabello humano. Pues hacen cosas bien interesantes, ¿no? Participan, por ejemplo, en procesos del apetito, ¿no? De formación de algunas hormonas, algunos factores antiinflamatorios, ¿no? Que contribuyen pues a que el microambiente, digamos, alrededor de la célula y dentro de ella pues se mantengan en orden, ¿no? ¿Qué pasa cuando todos estos triglicéridos y otros ácidos grasos libres, ¿no? Se meten, se tienen que guardar en algún lado, ¿no? Entonces llegan y se meten a estos adipocitos. Pues el adipocito se hipertrofia. Habíamos mencionado que el término hipertrofiar significa que hay un aumento del tamaño de la célula, ¿no? Entonces es como si estuvieran llenando un globo con agua, o sea, entre más agua le ponen, pues más se hincha, más se expande el globito, ¿no? Pues lo mismo pasa con estas células, pobrecitas. Ahora, estos triglicéridos no nomás se guardan ahí, ¿no? Se guardan en hígado, por ejemplo, y en otras células que no queremos. Pero en el caso de los adipocitos, conforme van hipertrofiándose cada vez más y llegan incluso a aumentar el doble de su tamaño, todo este perfil buena onda que tenía el adipocito se modifica total y absolutamente al dark side, ¿no? A la parte esta oscura de la fuerza, ¿no? Y se vuelven en contra del medio y en contra del dueño de esos adipocitos. Porque en lugar de liberar factores antiinflamatorios, ahora va a liberar factores proinflamatorios. En lugar de liberar hormonas anorexigénicas, ¿a qué le suena? A anorexia, no la enfermedad, sino este proceso natural de saciedad, de ya comí hasta aquí, ¿no? Ya no puedo seguir comiendo porque, o sea, me voy a sentir mal. Eso también ayuda el tejido adiposo. No es el único, ¿no? Porque está involucrado el cerebro, el intestino incluso. Pero el adipocito participa en estos procesos muy interesantes. Cuando engorda el adipocito, este proceso anorexigénico se pierde. Entonces,
En pacientes, por ejemplo, y lo vemos en animales también, ¿eh? O sea, no crean que solo los humanos, en animalitos también, digo, los animalitos se ven más bonitos, ¿no? Y decimos, ay, pero qué chulo, ay, qué gato tan hermoso, todo panzoncito. No, de verdad, más allá de lo estético, más allá del bullying, más allá de todo este asunto, si hay un proceso por ahí que tendríamos que revisar que tiene que ver precisamente con el proceso inflamatorio. No me voy a meter en rollos de salud porque eso es, o sea, decir que alguien que tiene sobrepeso está enfermo no es cierto, ¿no? Tampoco voy a decir que está 100% saludable porque no lo conozco, no sé. Y acordémonos que también alguien que pareciera que tiene sobrepeso, igual y no lo tiene, igual y es la persona más saludable del planeta y su constitución es así. Entonces no juzguemos, recordemos, esa parte es bien importante. Pero bueno, entonces regresando a este asunto de los adipocitos, ¿no? O sea, engordan, o sea, aumentan su tamaño, se hipertrofian, porque tienen todo esto adentro. Entonces comienzan a liberar factores proinflamatorios, ¿como cuáles? Igual y los nombres no les suenan para nada, pero a algunos estudiantes les puede ayudar el dato, ¿no? El factor nuclear kappa B, por ejemplo, se activa. Y este a su vez va a activar, ¿no? La formación o va a propiciar la síntesis y la liberación de, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral. No digo alfa porque hay otros, ¿no? Y no nada más el alfa está involucrado en procesos inflamatorios. También interleucina 6. La interleucina 6 es uno de los factores más proinflamatorios que puede liberar una célula, entre otros. Pero lo menciono porque lo van a ver, es como el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Siempre que hay un proceso inflamatorio a nivel molecular, incluso lo podemos medir y son niveles muy elevados en suero, ¿no? Estos factores proinflamatorios, que no son otras cosas más que pues, moléculas como proteínicas, etcétera, van a activar enzimas, ¿no? Esas enzimas son otras proteínas, pero tienen cierta actividad mágica, ¿no? Así como catabólica o anabólica, ya veremos en algún otro momento esto. Y activan específicamente una enzima que se llama NOX2 con X, NOX2, así también se le denomina, aunque también se llegan a llamar, las van a encontrar ustedes en la literatura como sintasas de óxido nítrico, pero hay varios tipos. Entonces, bueno, pues la 2 es la que está más involucrada en este asunto. Y va a ser capaz de liberar, no nada más, o sea, bueno, de biotransformar óxido nítrico, que es liberado por otras células, que luego vamos a ver, juntarlo con oxígeno. Y esto va a dar lugar a algo que seguramente todos han escuchado, pero no tienen idea de qué es, pero se dejan llevar por la publicidad. Que tiene que ver, o sea, este nombre es radicales libres. Los radicales libres no son otra cosa, ¿no? Más que estas moléculas generadas por estas enzimas específicas que son capaces de hacer un montón de daño, ¿no? Y están involucrados también en procesos de envejecimiento y muerte celular. Y ahí es donde seguramente los han oído mencionar. No le crean a toda la publicidad de cremas y de champuses y de cosas de este tipo, porque las enzimas no sobreviven en cremas, no sobreviven en champuses, en champús. No sobreviven en estos productos de belleza, de verdad, créanme, son bastante menos estables de lo que pensamos. Si in situ, o sea, en nuestro cuerpo, adentro, en el área donde están haciendo su chamba, se degradan bien rápido y no son capaces de prevenir un envejecimiento, de prevenir la muerte celular, como te lo anuncian en la televisión o en los medios de comunicación, pues mucho menos en una crema, ¿no? Que además la transportan por todo el país o el planeta o qué sé yo, en temperaturas todas bien extrañas, nada que ver. Entonces, estos radicales libres, como el peroxinitrito, como radicales, el hidroxilo, el peróxido de hidrógeno, ¿no? El peroxinitrito, ya lo había mencionado. También hay radicales libres de, ¿cómo se llama? Tanto de nitrógeno como de hidrógeno, ¿sale? Pero en este caso, bueno, vamos a dejarlos así como radicales libres. Son capaces de degradar proteínas, ¿no? A este proceso se le llama nitración de proteínas. En una célula hay proteínas en todos lados, pero hay un lugar, ¿no? Magnífico, maravilloso, que contiene toda nuestra información. Es como nuestro INE, pero muy personal, muy, muy biológico, ¿no? En el núcleo, en el material genético, en el DNA.
No digo ADN, aunque esté hablando en español, porque por convención, o sea, ya les explicaré en algún momento, o sea, todos los científicos del planeta se pusieron de acuerdo en que tenía que quedar así como en inglés, ¿no? En lugar de en español, que es ácido desoxirribonucleico, pues acá hay que decirlo en inglés, ¿no? Entonces, DNA, está bien, es correcto decirlo, no porque de la otra manera no, pero para quedar todos parejos, ¿no? DNA. Y estos radicales libres son capaces de dañar el DNA, ¿no? De generar no nada más mutaciones en genes, sino de matar literalmente esa célula. Y sí, o sea, es parte de su chamba, es parte de lo que normalmente sucede porque la población celular se tiene que mantener, ¿no? Tiene que haber algo que la mantenga a raya, ¿no? Que haya un cierto número de células nada más, porque si no, entonces tenemos procesos como el cáncer, ¿no? Donde hay crecimiento o proliferación a lo baboso de células y no las necesitamos. O hay tumor, la palabra tumor no necesariamente habla de cáncer, pero sí de aumento, ¿no? En el crecimiento de algún tipo celular en alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, tanto la necrosis como la apoptosis, que habíamos hablado que son dos tipos de muerte celular diferentes, contribuyen a este proceso de control de población celular, y también los radicales libres, o sea, no están ahí nomás porque sí. Y además, bueno, los radicales libres, por otro lado, están involucrados en otros procesos que también la célula necesita, que no voy a hablar en este momento, pero es que todo, de verdad, créanme, el cuerpo no está en contra de uno. Y eso me tiene que quedar a mí más que claro. Bueno, entonces, ahora imagínense también, ¿no? Que hay oxidación de los lípidos, o sea, los radicales libres son capaces de oxidar lípidos. ¿Dónde teníamos lípidos extras? En sangre, acuérdense, andaban ahí los triglicéridos y el colesterol extra, ¿no? En los mismos adipocitos, adentro de las células que conforman el parénquima hepático, ¿no? O sea, el hígado, para hablar en esos términos. Entonces, imagínense, ¿no? Oxidación de todo lo que hay alrededor, de proteínas, de glucosa, de grasas, etcétera. Imagínense dentro de un vaso sanguíneo, en el hígado, en el propio tejido graso, en el músculo, ¿no? O sea, ya por eso ahora entienden, ¿no? Por qué decimos y por qué se dice a nivel mundial y a nivel médico que tanto el sobrepeso como la obesidad son un estado de inflamación generalizado. Ahí es donde me gustaría que tomaran ustedes esto en cuenta, porque vivir inflamados no está chido, ¿no? No está padre, modifica un montón de cosas en nuestro organismo, un montón de procesos, un montón de situaciones que nos llevan pues a no estar tan fuertes, a no estar tan en las mejores condiciones para hacerle frente, no sé, a una gripa, a una indigestión o alguna otra cosa, ¿no? No quiero decir con esto que vivamos con el apanicamiento, nueva palabra que acabo de inventar, ¿no? Como nos hablan en las redes sociales, y yo no estoy a favor en absoluto de que seamos todos clones de todos y de que todos tengamos la misma talla y las mismas medidas, porque no somos iguales, por Dios santo, eso nos debería de quedar claro a todos, de una vez por todas, para dejar de verdad estos asuntos de depresión, de estarnos comparando con otros. A mí todavía me pega, ¿no? A mí todavía me pega ver esto, tanto anuncio, redes sociales, en las televisiones, hasta en las de paga, que ahora ya nos metieron anuncios por todos lados, ¿no? Donde a como dé lugar a Wilson tienes que ser, y además siendo mujer, peor, pero también a los hombres les pega, ¿no? Y ahí es donde nos hacen dudar y nos hacen que este amor propio y esta estima se venga al suelo, ¿no? O sea, queriéndonos vender cuerpos que sí habrá personas que lo logran y que naturalmente se les da, y qué padre, qué chido, pero vemos muchos otros que no somos así y no tendríamos por qué estar luchando en contra de nuestra propia naturaleza, porque además es divina y es hermosa y nos hace funcionar o sea, yo no tendría por qué, ¿no?, tirarle tierra a algo que me mueve en este planeta y me permite ser consciente de los sabores, de los olores, del tacto, de la música, de la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para que ya terminemos con este asunto, esa es la importancia, ¿no? Finalmente de hablar sobre sobrepeso y de obesidad.
evitar, ¿no? Precisamente el proceso inflamatorio y todas estas consecuencias que se van desprendiendo, digamos, de un estado de inflamación generalizada. Perdonen ustedes, de verdad la garganta la traigo hecha pomada de tanto ventilador, también una creencia que debería quitarme porque el aire es maravilloso. Pero bueno, ese es el asunto, ¿no? Para mí sería importante hablar de sobrepeso y obesidad en ese sentido. A mí me convendría más, ¿no? Que entendamos todos que mantenernos en un peso decente, o sea, ni tampoco estar hechos unos palos, porque igual y no se nos da, caramba, o sea, nuestro cuerpo no está hecho para eso, ¿no? No está hecho para permanecer con hambre todo el tiempo y ser desgraciados porque nos morimos de hambre, o sea, no, eso no está bien, ¿no? La idea es hacer uso de los buenos alimentos que tenemos, incluso de los alimentos llamados chatarra, o sea, de vez en cuando de verdad no hacen daño, pero ser sí más inteligentes y ser más, como buscar la conveniencia, ¿me explico? Pero la conveniencia en este sentido de me quiero sentir bien, ¿no? O sea, verme bien es algo diferente a sentirme bien, ¿no? Y ahí tendríamos que respetar a todo el mundo porque no sabemos si alguien con pancita extra se siente bien consigo mismo y además está bien de salud. ¿Qué nos importa? Yo insisto mucho en eso, sobre todo en adolescentes, pero créanme, aún a personas o individuos que ya pasamos el cuarto piso y que vamos pegándole al quinto, e incluso personas más grandes, ¿no? De todas las edades nos pega la crítica, nos pega la imposición, y eso hace que seamos muy infelices y no queremos. Venimos a este planeta a ser felices, a disfrutar, a ser felices a otros, a ayudarnos entre todos, no estarnos tirando tierra y a odiarnos con esta saña, con esta desvergüenza, ¿no? En redes sociales, por Dios santo. Eso es de gente muy ignorantita, la neta. Para no decir otras palabras que luego me regañan que digo. Pero bueno, ahora, recordemos, este proceso inflamatorio aunado a esta falta de utilización de glucosa agrava todo el cuadro, ¿no? Una persona, un individuo que tiene diabetes mellitus tipo 2, que no está siendo controlado, que no está siendo tratado, ¿no? Con fármacos, con cambio de dieta, de hecho, o sea, hay que hacer todo un cambio de hábitos de vida. Se va a sentir muy cansado porque no tiene energía, ¿no? Aunque coma, no aprovecha esas moléculas para convertirlas en energía, ¿no? Esto también lleva a la depresión, al mal dormir o a dormir demasiado. O sea, mal dormir, hablemos de los dos extremos. Comienza a haber daño en todos los vasos sanguíneos porque hay este proceso de oxidación de todo, ¿no? Predispone, pues evidentemente, infartos por isquemia y hipoxia por generación de ateromas, ¿no? La famosa aterosclerosis. Predispone a hipercoagulabilidad, entonces hay trombos, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos que pueden llegar a cualquier lugar, ¿no? Y taponar estos vasos sanguíneos y generar un infarto. Acuérdense que los infartos son áreas de necrosis, o sea, de muerte celular por necrosis, porque no llegó oxígeno ni nutrientes, isquemia, hipoxia, ¿no? Y esos infartos se pueden dar en cualquier órgano. Perdón, les digo la garganta. Por otro lado, tenemos esta parte del sobre exigirle a nuestro corazón, ¿no? Que bombee esta sangre que está cada vez más densa, ¿no? Acuérdense que hablábamos de la consistencia del tejido sanguíneo. Entonces tenemos hipertensión porque también hay daño en el vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo ya también no es capaz de contraerse y relajarse de una manera normal. Y, perdón, esto también predispone a la larga, ¿no? Esto sí es a nivel crónico, que se generen ciertos procesos con otras hormonas, con otros neurotransmisores, con otros genes, ¿no? Que haya hipertrofia de una de las capas internas de los vasos sanguíneos, sobre todo arterias. Y esto achica, ¿no? Digamos, el espacio o la luz o el centro por donde viaja la sangre. Entonces, esto también predispone a hipertensión arterial. Entonces, tenemos hipertensión, tenemos áreas de infarto, tenemos hipercoagulabilidad, tenemos isquemia, hipoxia, ¿no? Tenemos además un hígado graso.
El hígado graso es importante tratarlo desde sus inicios, porque si bien el hígado es un órgano que aguanta bastante, el día que se fastidia y el día que se chanflea, como hablábamos en el episodio, en el mismo episodio, pero en la parte 1, da muchos problemas y créanme, un trasplante de hígado, aparte de ser increíblemente caro, pues no hay tantos hígados disponibles para todos los que lo llegan a necesitar, desgraciadamente. Y bueno, ese es como el panorama, ¿no? Que se puede corregir y creo que vale la pena porque yo creo que cambiar una dona, una guajolota por sentirme bien y vivir muchos años sin la necesidad de tomar un medicamento o incluso aunque ya lo tenga que tomar, llevando una buena dieta con un endocrinólogo, ¿no? Algo que sea solamente para mí, que yo me revise periódicamente y que puede estar al pendiente, ¿no? Sin mayor problema, o sea, que alguien me explique cómo comer bien, ¿no? Que si quieren en otro momento platicamos sobre esas cosas, aunque ahí tengo un poquito de problema porque luego lo toman como escuché un podcast donde me decían cómo comer. No, ahí da miedo, ¿no? Porque si yo les doy ejemplos de algún tipo de dieta, todo el mundo la va a querer hacer y no es para todo el mundo. Entonces, bueno, podemos hablar de algunas cosas más generales. Pero espero que ahora sí se entienda el por qué este asunto del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Nos lleva precisamente a el detone de una enfermedad que pues no es nada agradable. Se puede sobrellevar, sí, pero evitémosla si podemos y todavía estamos a tiempo, ¿no? Ojalá hubiera como más preguntas, ojalá y bueno, también les haya quedado claro y yo haya sido lo suficientemente clara para poder explicar estos procesos. El sobrepeso y la obesidad son detonantes de la diabetes mellitus. ¿Sale? O sea, este proceso proinflamatorio, ¿no? Se da a la par del proceso de resistencia a la insulina. Porque entre más grasa haya, ¿no? Hay todo un rollo de retroalimentación con el páncreas. Y el páncreas comienza a liberar cada vez más insulina. Es muy interesante los tiempos en los que esto se da. Y lo que queremos a toda costa, pues, es evitarnos estas broncas, ¿no? Y también mencioné hace rato, tiene mucho que ver con procesos de depresión. No voy a meter en eso ahorita, pero tiene que ver con precisamente neurotransmisores y algunas hormonas que se sintetizan en cerebro, que tienen que ver con todo esto, ¿no? Con todo esto que nos aportan los alimentos, ¿sale? La condición está inflamatoria, etcétera. Eso si quieren en algún otro momento platicamos exclusivamente de depresión por diabetes o por obesidad, etcétera, más allá del asunto estético, ¿no? Que tiene mucho que ver, no lo hago menos porque sí afecta muchísimo, sobre todo a nuestros jóvenes. Y yo creo que ya es hora de entender que no solo es una cuestión estética, sino una cuestión de cómo percibimos el planeta, de cómo nos percibimos dentro de él y de qué tipo de calidad de vida queremos tener, ¿no? No voy a hablar de una cuestión de salud propiamente y únicamente porque no soy quien para juzgar el modo de vida de absolutamente nadie, pero si alguien ya se está preocupando por no sentirse mal en esta existencia, bravo, mis aplausos, de verdad, y busquen siempre ayuda de gente que sí sepa lo que está haciendo, de personas bien preparadas, ¿no? Este episodio salió en consecuencia del episodio 2, donde hablábamos de las bebidas energetizantes. Las bebidas energetizantes predisponen o detonan la presentación de sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Y quería cerrar con esto, ¿no? No les eché tanta tierra a las bebidas energetizantes solo de a gratis, ¿no? Todo esto contribuye a la presentación de diabetes y en muchos casos, ¿no? En muchos otros casos está muy relacionado con procesos de ansiedad generalizada. Depresión también porque hay un rebote, en algún momento el cuerpo siempre intenta y lo va a intentar hasta que no pueda más compensar cualquier cosa a la que la sometemos.
Y entonces llega un momento en el que tanta excitación tiene que bajar, ¿no? Tanto sobrecargamiento, ¿no? Otra palabra que acabo de inventar. De carbohidratos tiene que haber una respuesta sí o sí. Todo tiene un límite, ¿no? Recuerden el ejemplo de que los mandaban por tortillas, ¿no? O sea, un día 1 kilo, al día siguiente 3, al otro 5, ¿no? Si al rato te piden 2 toneladas no vas a poder cargarlo. Lo mismo en todos nuestros maravillosos órganos, en cada una de nuestras células. Todo tiene un límite, todo dice, yo hasta aquí puedo metabolizar, hasta aquí puedo desechar, hasta aquí puedo biotransformar, hasta aquí puedo sintetizar. Ya no doy más, ¿no? Literal la canción, ya no doy más. Y es cuando empieza a chillar nuestro cuerpo, a gritar y a decirnos, por favor, hey, haz algo, porque estoy sufriendo, ¿no? Estoy con una carencia de esto porque hay exceso de esto o viceversa. Entonces, bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Perdón. Muchos me podrían preguntar, bueno, ¿qué onda con los hiperglucemiantes o los hipoglucemiantes orales sobre todo? Sí, hay varios, ¿no? Como por ejemplo, si por ahí no recuerdo el nombre, ¿cómo era? Creo que era metformina. Pues la metformina, ¿no? La metformina es un insulinosensibilizador, ¿no? Que potencia el efecto de la insulina. No estimula, por ejemplo, la liberación de insulina del páncreas, ¿no? Tiene una alta afinidad a receptores de insulina y ayuda a corregir precisamente la glucotransportación, digamos, y la síntesis de glucógeno, ¿no? Hay otros fármacos, por ejemplo, la glibenclamida, ¿no? Que sí aumenta la secreción de insulina desde las células betapancreáticas, pero, por ejemplo, ahí sí estimula la liberación de la insulina, pero no aumenta la afinidad del receptor, ¿no? A la insulina. O sea, hay como combinaciones, hay tratamientos diversos. Y acaban de sacar unos que ni siquiera voy a decir los nombres, pero con todo el cuidado del mundo, gente, no porque les prometan y les digan que Oprah Winfrey y otros muchos bajaron de peso muy rápido, está ese fármaco diseñado para eso y no es para todas las personas. Hay una historia que no me voy a meter ahorita para que además no me persigan, que tiene que ver con qué hacen la industria farmacéutica a nivel mundial. Y no todos los medicamentos están hechos con la conciencia y con la buena onda de ayudar. Muchos otros, todos están hechos evidentemente para sacar dinero, para hacer millones y millones y ser los dueños del planeta, ¿no? Aunque se oiga conspiranoico, así es, y todos lo sabemos. Pero sí hay fármacos que se están utilizando, aunque estén a la venta, no quiere decir que ya pasaron por todas las pruebas. De hecho, hay toda una historia, ¿no? Que en algún otro episodio igual y lo platicamos. Todas estas fases de cómo probamos ciertos principios activos, ¿no? Cómo funcionan en estudios preclínicos, en animales y después en población abierta. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que realmente sepamos que ese fármaco es inocuo o que nos demos cuenta bien de sus efectos secundarios? Entonces de repente sacan un medicamento nuevo a la venta y todo el mundo corre y hace uso de él y 10 años después nos damos cuenta de todas las mutaciones genéticas que generan, de todas las broncas en las que nos metieron. Es como las vacunas, que dizque vacunas, que nos dieron hace poco, ¿no? Para una pandemia que hubo por ahí. Nada que ver. De verdad, infórmense primero antes de permitir que cualquier gente venga a decirles que se inyecten algo o que tomen algo. Ya vino por ahí la tambora, si la escuchan. México, maravilloso. Creo que esta cosa no tiene el filtro que tenía el otro, entonces seguramente escuchan algo por ahí. Sean tolerantes. Espero que también los pajaritos se hayan escuchado, que son mis compañeros y ya han sido son como parte de este podcast. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con otro tema derivado de alguno de los episodios anteriores. Ahí está la corneta, no me pueden decir que no. Y bueno, sean todos ustedes más que felices, sean inteligentes, sean maduros. Y sí, coman, beban, vivan en medida, sin miedo, pero inteligentemente. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Chao.